Atención a los siguientes visitadores, bueno, cibernautas que estén viendo este video. Este video es relacionado enteramente a algo no comediante ni entretenimiento, sino más bien a un pensativo, mejor dicho, pensamiento analítico, en el que yo espero que la gente sí me dé retroalimentación respecto a la materia vista en la que voy a hablar. En este caso serán de los pensamientos o habilidades básicas del pensamiento, sobre cómo funciona el cerebro y mayormente sobre la bitácora Cole. Comencemos desde el inicio. Si bien este mensaje es dirigido a un profesor que tengo en mi universidad, la UACH, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dicho esto, él me pidió que hiciera una bitácora Cole o una bitácora que fuera del pensamiento, porque no recuerdo muy bien muchos de los significados. Realmente soy un poco perdido en eso. Así que comencemos por cómo empezó esta aventura analítica, si se podría llamar así. Podemos afirmar de que al inicio del semestre, el 26 de enero, el profe llegó a la clase, muy más o menos puntual, y nos habló sobre lo que él esperaba de nosotros, de una manera muy sutil, porque de hecho primero nos sentó en un círculo y siguió a decirnos que nos presentáramos a cada uno. En esa conversación nosotros empezamos a conocernos de una manera que nunca pudimos entender a cierta ciencia, porque primero solamente estábamos diciendo los nombres, qué nos gustaba, éramos abiertos o no. Eso empezó a radicar en cómo nos estaríamos uniendo a finales de semestre. Siguiendo eso, siguió una actividad en la que nos pedía que como grupo nos metiéramos a dejar las sillas en su lugar en un cierto tiempo de menos de 20 segundos. Claro que al principio, cuando lo hicimos las dos veces, porque nos dio una segunda vez, lo hicimos lento, porque no teníamos coordinación y nadie hablaba con nosotros. Es decir, no había comunicación. Estábamos cerrados en nuestros propios pensamientos, tal vez por miedo, tal vez simplemente porque no queríamos escuchar las órdenes. Pero así fue como empezó la aventura de nosotros en la universidad. Después de eso nos dio este papeleo que significaba sobre las órdenes que íbamos a seguir en ese producto. Son unas tantas varias, nos dio una hoja para que llenáramos con nuestra propia información, seguido de cómo iba a ser la administración de esta materia. ¿Sobre qué temas íbamos a ver? Uno de ellos serían los enfoques de las competencias. ¿Sobre qué erradicaban en las competencias? De si había competencias o no. ¿Qué era una competencia? ¿Por qué los humanos eran competentes y no competentes? Había demasiados conceptos que teníamos que aprender para entender el pensamiento. Siguiendo las materias que nos empezó a dar, de hecho nos dio cómo estábamos estudiando, más bien cómo nosotros aprendíamos a hacer. Aprendíamos viendo, aprendíamos escuchando o aprendíamos haciéndolo, o sea, dinámicamente. Pero esto simplemente llegó a esto. Es un examen que encontramos en el internet que simplemente nos ayudó a encontrar en qué manera éramos nosotros. Eran preguntas, eran cómo nos gustaba y de hecho, para mostrarles, era muy largo. Aunque también, de hecho, también hicimos otra cosa que era esta. El cuestionario de conocimientos. Igual este es un documento muy largo, así que mejor no lo presento, ¿verdad? Dicho esto, siguió hacia el semestre dándonos entendimientos de bastantes conceptos. Creo que estoy diciendo y repitiendo muchas palabras, así que simplemente lo pondré en este cuaderno. Estos fueron todos los apuntes que tomé, o al menos los que tenía tiempo, porque el profesor era un tanto mal y no nos dejaba copiar tanto. Sí, yo sé, tal vez copiar no era la mejor idea, pero así es como yo hago las cosas. Escribiéndolas y luego repasándolas o luego memorizándolas, una de dos. Nos empezó a enseñar cómo despertar, cultivar las competencias. Se está enfocando bastante en las competencias por una razón. De hecho, nos gustaba hasta Facebook, ¿cómo la ven? Seguidamente de eso nos estaba hablando sobre cómo iba a ser la materia, las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también entró a un tema muy interesante: convivencia. De hecho, las primeras semanas nos hizo un equipo, que de hecho fue por dos compañeras mías que llamé Alondra 1 y Joana Rojas. No voy a dar más información aparte de eso por cuestiones de privacidad, ¿verdad? Y también Carlos Robles. En ese día
nosotros estuvimos viendo el talento y características propias de la persona. Es decir, éramos con talento, sin talento, ¿qué talentos teníamos? El punto era conocernos a nosotros mismos y a la vez convivir como equipo, porque la materia también se enfocaba bastante a los equipos. Seguidamente de eso pasamos a más cosas de preguntas de las habilidades del pensamiento. ¿Qué era el pensamiento? Hasta nos hizo cuestionarios, nos hizo hacer mapas mentales sobre el cerebro. ¿Qué había de evoluciones al cerebro? ¿Qué tipos de pensamientos había? La creatividad, el serio, el congelado, así los decía. Pero el punto es de que los pensamientos eran enormes, vastos. No había un cierto pensamiento normal. Había un pensamiento conjunto o mixto, pero simplemente también estaban separados y a la vez juntos, por los hemisferios del cerebro o por el que estaba en el centro. No recuerdo el nombre, discúlpenme. Continuando las aventuras, de hecho tuvimos un viaje al cual no pude ir, pero por dos razones. Y siendo honesto, la primera fue porque tenía que hacer el servicio militar. La segunda, porque simplemente no quería ir. ¿Pero por qué no quería ir? Tal vez era porque era un poco antisocial en ese momento, y de hecho sí, era un poco antisocial. Yo no quería ir simplemente al viaje. No era porque tenía miedo, sino porque sinceramente yo no convivo así. Era un problema, debido a que yo estaba desconfiando bastante de la gente. Y eso se debe a muchos problemas que tuve en la niñez, particularmente en primaria y secundaria. Discúlpenme si me estoy abriendo un poco y sabiendo que es el internet tal vez no sea el mejor tema, ¿verdad? Ya sé que no quieren escuchar a una persona que se queje de sus problemas, pero yo simplemente estoy relatando el pasado para comprender el presente, de lo que nos sucedió en la materia. Dicho esto, continuaré. Al regresar a la escuela sucedió que tuve un problema con una compañera, ex amiga mía podría decirse, porque resulta que había un problema y dejémoslo así. Después de eso el profe nos empezó a preguntar sobre nuestros relatos de la vida, cuáles eran los peores momentos de nuestras vidas, que finalmente los dijimos al público honestamente, y no lo voy a decir aquí, ¿verdad? Por razones obvias, y nos abrió. Es decir, cada uno ya sabía qué había pasado a la persona anteriormente, sea horrible o simplemente una experiencia mala. Todas las personas por igual han sufrido bastantes cosas, sean pocas o mayores, todos lo hemos hecho. Y de hecho también nos mostró a convivir mejor. Digo, aquí tengo también una leona y un león, ¿no? Ambos pueden convivir. Pero ¿qué pasa si metemos un perro salchicha? Ok, lo puse al revés. ¿Qué pasa si metemos un perro salchicha aquí? Tal vez los leones lo vayan a negar. Y por razones de especie, supongo que estos son animales femeninos o gatunos. El punto es que tienen garras y se deslizan más rápido. Pero el perro es más leal. Podrías encontrar un mejor amigo aquí en el perro. Pero ellos tal vez no los agreguen. Creo que ya los hice un poco reborojados, ¿verdad? Siguiendo las cosas que nos dijo el profe, además de la bitácora Col, por supuesto, para evitar no estar hablando tanto de eso, simplemente lo estaré resumiendo un poco más. Finalmente me puse a escribir bastantes cosas. Por ejemplo, una de las dimensiones del conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar conciencia del funcionamiento de la manera de aprender y comprender los factores que explican que los resultados de una actividad sean positivos o negativos. O sea, discúlpenme, eso me salió fresa. En otras palabras, es analítica y moralmente. Discúlpenme que meten la palabra moral, pero eso se refiere que ustedes están utilizando el intelecto que ustedes tienen para saber si algo es bueno o no, la conciencia, o lo que era de Pinocho, el grillito, oh Dios mío, se me olvidó el nombre, ¿cómo se decía? Bueno, ustedes sí lo que entenderán, ¿no? Vean en Pinocho, la Hada Madrina, sí, la conciencia, más bien la conciencia, dejémosla ahí. Estuvimos viendo bastantes significados y hicimos muchas comparaciones respecto a esos conceptos. De hecho, miren, no les miento, ahí dice comparación que estuvimos viendo. Creo que eso será relacionado bastante a lo que estuvimos viendo en la materia. No les estoy diciendo tanto, ¿verdad? Yo sé que parece, oye, esto está sonando divertido, pero así es como yo veo las cosas. Tal vez no me entiendan, pero yo sí me entiendo. Estuvimos viendo también descripción, autoobservaciones, cómo nos veíamos nosotros, estilo Van Gogh. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Por qué eres así? ¿Cómo naciste así? ¿Qué cambios escuchaste? A lo que también llega al final de esta pregunta.
el examen segundo que tuvimos era relacionado a una película que vimos, que era de caballeros, que nos hicieron preguntas, por ejemplo, ¿cuál fue el último deseo? ¿Qué es lo que nos dio a entender la película? Es decir, además de disfrutarla, ¿verdad? Pero, ¿qué era el mensaje que nos estaba dando la película? Nuevamente les disculpo porque tal vez me esté pasando muchos temas. Yo sé que estuvimos viendo tácticas para guerra. Fue un libro que nos hizo mucho trabajo hacer a todos, porque realmente casi nadie lo leyó y muchas personas lo faltaron y honestamente creo que se enojó con nosotros, ¿verdad? Le pido disculpas por no haber leído el libro. De hecho yo tenía el libro aquí en versión real, pero simplemente como que lo leí y se me olvidó. La tristeza de ser un universitario y simplemente no recordar hacer bien las cosas, ¿verdad? Eso sucede a veces, supongo. Moviéndonos a eso, también nos hizo hacer este dibujo, que era la observación. Era sobre pensar afuera de la caja, podría decirse. Podría preguntarte, ¿qué ves en este león? Les doy 5 segundos para que piensen. ¿Qué ven en este león? Ok, tuvieron 5 segundos para verlo. Ahora díganme, en sus mentes, claro, si le quieren poner pausa al video, ¿qué vieron en el león? ¿Era simplemente del color de un león? ¿Estaba hecho de pelpa? ¿Estaba rasgado de una oreja? ¿Casualmente se enteraron de que de hecho esto fue cabello real? ¿Se preguntaron de qué textura era? Claro que esto solamente es para que vean. No lo pudieron tocar, ¿verdad? Solamente era observar el objeto. Ahora imagínenlo en un salón. Les voy a preguntar, ¿qué están viendo ahora mismo? Podrían decirme que un salón, pero otras personas tal vez me podrían decir, yo veo una columna, una tele, una radio, tal vez 5 libros por ahí tirados, las 50 bancas que están aquí. Observación. Observación diferente, observación enfocada. Al menos así la llamé 2. La llamé yo, disculpen. Y creo que por ahora le voy a dejar aquí porque son bastantes cosas. Oh, sí, también tuvimos exposiciones de teatro relacionadas sobre cómo nos sentíamos. ¡Oh! Yo soy el mentiroso. Y finalmente, yo soy el sorprendido y que soy el incrédulo. Oh, no, disculpen, este es el incrédulo, para que lo vean bien. Y creo que por ahora vamos a terminar con esto diciendo las últimas 3 preguntas de la bitácora Cole. ¿Qué pasó? Estuvimos en una clase con el profesor Héctor Javier en habilidades básicas del pensamiento, en la cual nosotros aprendimos bastantes conceptos del pensamiento, a relacionar muchos conceptos del pensamiento. Empezamos a analizar las cosas, incrementamos nuestro intelecto a comprender dichos conceptos y elementos que nos mostró. Nos empezó a enseñar motivos y estrategias para poder pensar las cosas de una mejor manera. O sea, no encerrarnos en una sola caja, sino expandir esa caja, pensar qué podría haber en la caja, qué hay afuera de la caja. Es decir, no conformarse con ese tipo de cosas. También nos mostró cómo eran los pensamientos. Sí, así, simplemente los pensamientos. Y nos dejó los motivos bastantes de cómo unirnos como grupo. Salvo que tuviéramos problemas con otras personas, ¿verdad? Aunque yo haya tenido un problema con cierta compañera y que yo pensé que era amiga mía por ciertos motivos, supongo. ¿Qué sentí? En la escuela yo me sentí muy solo. Podría decirse solo porque no tenía tantos amigos al inicio. Pero luego, al momento, no era tan solamente en esa clase, sino que yo empecé a ganar amigos. Los quisiera o no, ¿verdad? Y yo me empecé a relacionar con ellos. Era como sentirse finalmente en algo en lo que yo encajaba. Sea que fuera indiferente o juntos o muy relacionados y mixtos a ellos. En conclusión, yo me sentí primeramente triste, abandonado, depresivo, con soledad, asolado por la sociedad. Pero junto y después de terminar esta materia, me sentí con una mente llena con capacidad para el intelecto del pensamiento. Gracias al profesor me encontré con bastantes consecutivas preguntas existenciales. Fue algo interesante, pero mínimo me ayudó a relacionar más el sentir de las cosas. Eso fue lo que sentí en ciertas palabras. Claro que voy a estar un poco negando las cosas negativas, no quiero mencionar tantas.
¿Y qué aprendí? Aprendí varios conceptos del pensamiento. Aprendí a saber cómo relaciono las cosas. Aprendí a observar. Aprendí a relacionar las cosas. Aprendí el intelecto del cerebro. Aprendí muchas cosas del cerebro. Aprendí cómo se relacionan los pensamientos. Aprendí cómo interactuar con las demás personas de una manera no sea tan social, sino como equipo. Es decir, no estar separados con los demás, sino juntos. Tal vez seamos diferentes. Nuevamente traigo esto. Tal vez seamos un perro salchicha, pero podemos estar juntos con una trigueza. Y muchos animales nos han mostrado. No es necesario ser de la misma especie para que seamos felices juntos y no nos matemos entre nosotros. Y finalmente, aprendí que debo agradecer a los demás. Aprendí que no debo estar triste por nada. Aprendí a pensar de una mejor manera. Al menos yo lo siento yo así. Y para que no suene un poco libre la cosa, les diré un poco de lo que tengo de la bitácora Cole. En algún momento que encuentre y cuando lo mire, ¿verdad? Comprensión ordenada del lenguaje. Aprendiz debe desarrollar la habilidad de procesar la información en orden y de manera completa. Bueno, creo que fallé en la forma del orden. Discúlpeme por eso. Y manera completa. ¿De qué está hablando? ¿Qué te preocupa de eso? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué estás presuponiendo? ¿En qué te basas para pensar así? ¿Puedes darme un ejemplo? ¿Qué piensas del siguiente ejemplo? Esas son unas cuantas cosas que era de la bitácora Cole. Al menos de la manera básica. No sé si me decías pasar a la avanzada o a la super avanzada, que era la crítica. Dicho esto, espero que les haya gustado los pensamientos que ha tenido de esta bitácora, de la bitácora mental que también tenía, y sobre los ejemplos que les di que tuve en toda la materia. Espero que les haya gustado a los cibernéticos que hayan visto el video. Si no, está bien, están en su derecho para decirme que está mal. Me gustaría que dejaran su retroalimentación nuevamente para decirme si hice algo mal en el video, algo bueno en el video. No es para que me dejen simplemente un dislike o un like. Me gustaría saber en qué puedo superarme, qué hice mal, qué puedo mejorar la próxima vez. Se los dejo nuevamente para estas mañanas. Y creo que olvidé saludarles de la mañana, noche y tarde. Nuevamente discúlpenme, pero tenía un poco de prisas. Esto fue para la materia de habilidades básicas del pensamiento de la clase 1M. Mejor dicho, grupo 1M de la clase 120 con el profesor Héctor Javier. Así le digo, Héctor Javier. No quiero decir el nombre completo. Mi matrícula es A298447. Soy José Julián González Rosas. Eso fue todo por mi parte. Y agradezco a ciertas amigas aprovechando, particularmente a Gaby Garay, Alondra Barraza, Alondra Sáenz, o bueno, Alondra 1.1, Alondra 1.0, Jocelyn Moya y Giovanni. Dicho esto, ahora sí nos despedimos. Que tengan una excelente noche, mañana tarde que estén viendo este video. Discúlpenme, profe, si no suena tan... ¿qué se dirá? Formal, pero así es mi forma de ser. Y no la puedo cambiar. La mayoría de las veces, claro.